Es hora de Café y Palabras, conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya, porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigos? Les saluda a su amigo Claudio Alpizar aquí en su programa Café y Palabras. Les recuerdo que nuestro programa se ve en forma exclusiva los lunes, los miércoles y los viernes de 10 a 11 de la mañana en nuestro canal en YouTube, al cual le invitamos a que se suscriba y también, por supuesto, que busque nuestros programas en las plataformas de Apple y en Spotify. Hoy vamos a conversar hablando de Spotify, de Apple, de Internet y demás. Vamos a hablar de lo que representa eh, la brecha digital, la inclusión digital en América Latina. Vamos a hablar con don Jaime García, que es el director de, del Índice de Progreso Social en el CLATS INCAE, quien constantemente está haciendo investigaciones y estudios sobre temas de progreso social y que siempre aprovechamos para que usted se ilustre de cómo se encuentra la situación en diferentes áreas de nuestro continente, principalmente América Latina y por supuesto, principalmente Costa Rica. Pues con don Jaime García va a ser la parte importante, pero antes, así pienso. Así pienso, con Claudio Alpizar. Aprovechando que hoy vamos a hablar del tema de tecnología, no hay la menor duda de que en nuestro país hemos dejado una gran oportunidad desde el actual Ministerio de Tecnología de lograr un mayor desarrollo en las zonas rurales, en las zonas costeras, del acceso a Internet, de la posibilidad de dotar a estas zonas de inclusión digital, no solamente para efectos de las actividades económicas, financieras, sino también para las actividades sociales como la salud y como la educación. De la misma forma en que en muchas ocasiones encontramos varias Costas Ricas muy diferentes al gran área metropolitana en el resto del país, y donde encontramos grandes desequilibrios, de la misma forma nos pasa en la tecnología. Lo complicado es que cuando se abrió la competencia para el mercado en Internet y en telefonía celular, se estableció un canon que debían pagar las compañías que participaran en esas actividades para luchar contra la brecha digital, para buscar la inclusión digital. Pues hay cientos de millones de dólares que siguen durmiendo el sueño de los justos en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que todavía no se implementan y que siguen siendo un castigo indirecto para mucha población de nuestro país. De la misma forma en que se cerró un centro, el Centro de Desarrollo en Cómputo, el Omar Dengo, que era para darle instrucciones y preparar a los jóvenes costarricenses en acceso a la inclusión, en este gobierno se cerró. Y ya más de 2 años después de que se cerró, siguen las computadoras enguacadas en bodegas y nada que haya llegado a sustituir a la Fundación Omar Dengo. Esa es la visión que tienen nuestros políticos, sacarse clavos en muchas ocasiones, facturas añejas desde el punto de vista de la lucha del poder y en otras ocasiones el desinterés total sobre nuestra juventud y nuestra adolescencia para que tengan el acceso y la inclusión digital que hoy por hoy para ellos es fundamental en un mundo tan competitivo. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. En un mundo donde hoy la conexión con la naturaleza es más importante que nunca, existe un lugar que le invita a desconectarse del ajetreo diario y a reconectarse con su interior. Sean bienvenidos a la Reserva Natural Montaña Sagrada, donde cada paso es un encuentro con la serenidad y la belleza natural del Parque Juan Castro Blanco. Acompáñenos y disfrute de una experiencia única, donde el senderismo se convierte en una aventura espiritual, respirando ese aire puro que revitaliza cuerpo y alma. Descubra los beneficios de pasar tiempo en la naturaleza, de respirar profundamente y sentir la energía renovadora que solo el bosque puede ofrecerle. Conéctese con la naturaleza y visite Montaña Sagrada. Les esperamos para explorar y disfrutar de este paraíso natural juntos.
Noche sin Tregua. Sea parte de la política con P mayúscula. Todos los domingos al ser las 8 de la noche. Disfrute de las tertulias con el politólogo Claudio Alpizar con los principales actores de la política nacional en nuestro canal de YouTube. Usted tiene un compromiso con la política con P mayúscula en Noche sin Tregua. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Gracias amigos por mantenerse en nuestra sintonía y como les prometí, vamos a hablar del camino hacia la inclusión digital en América Latina, un tema importante dentro del marco de lo que representa la tecnología y hoy más que nunca, sin Internet difícilmente la tecnología puede tener el alcance que pretendemos. Para eso también, como les comenté, tenemos a don Jaime García, que es el director del Índice de Progreso Social de CLATS INCAE, que ustedes han tenido en varias ocasiones el gusto de escucharlo aquí en Café y Palabras, en diferentes áreas del tema del progreso social del continente y por supuesto que dejaremos un apartado, don Jaime, para Costa Rica en algún momento del programa. Jaime, como siempre, agradecidísimo por esa posibilidad que nos das de compartir tu conocimiento y tus investigaciones. No, don Claudio, muchas gracias. Es un gusto estar aquí con ustedes. Tal vez, Jaime, si empezamos por temas de definición, ¿qué deberíamos entender por inclusión digital? Se habla mucho de brecha digital también. Sí, inclusión digital es un término que ha surgido particularmente a partir de los años 90 del siglo pasado, en la medida en que se hizo cada vez más omnipresente el Internet, particularmente el desarrollo de la economía digital, el desarrollo también de servicios y bienes que se distribuyen a partir de este medio. Y la inclusión digital consiste en no solamente el acceso a la infraestructura, el acceso a los servicios, sino también el contar con las capacidades en términos de habilidades para poderle sacar el mayor provecho a estos instrumentos y herramientas digitales. La inclusión digital considera que cualquier miembro de la sociedad pueda beneficiarse de estos servicios y productos digitales independientemente de su ubicación, independientemente de su edad, que es donde hemos encontrado brechas importantes en términos digitales, independientemente de su género, que también es otro aspecto que marca brecha, independientemente también si son miembros de algunas minorías o no. Y en ese sentido, la inclusión digital es como la sociedad en su mayoría realmente puede transformar el espacio digital en mejoras en progreso social, su calidad de vida y por supuesto también en su prosperidad económica. Cuando se hablaba de acceso a la radio, recuerdo que la gran diferencia que se hacía entre una radio AM y una FM es que la FM podía, explicación de politólogo, podía andar a mayor altura y no le influía, no le chocaba tanto como en la AM el hecho de que hubiesen montañas o hubiesen pendientes para el tema de la señal. Y de ahí salió la frecuencia modulada que hoy es la que marca con mayor fuerza la radio. En el caso particular de el Internet, ¿qué es lo que hace más difícil el acceso desde el punto de vista logístico, más allá de lo que vamos a ver ahora de la inversión, de las prioridades? Pero hay algo que dificulta la llegada al Internet, porque ahora que te escuchaba, me hacía gracia pensar en que como el Internet ahora es parte de nuestras vidas, nos parece que tenemos siglos de tener Internet. Pero si yo reviso mi vida, yo creo que por allá en el caso de Costa Rica, por allá del 2010, 2000, entre el 2000 y el 2010, el uso no era tan frecuente del uso del Internet.
Es correcto. Nosotros tenemos mediciones de este tipo de indicadores desde 1990. Y el acceso a Internet es el indicador que más ha crecido a nivel global. Por ponerles un ejemplo, la tasa de crecimiento en puntos de 0 a 100 en este tema desde 1990 hasta el 2020 ha sido prácticamente unos 45, 50 puntos en usuarios de Internet. Mientras que el promedio de los otros aspectos que medimos, aspectos sociales, de salud, de educación, etcétera, en promedio han crecido 5 o 6 puntos. Es decir, la parte digital de nuestras vidas ha crecido a velocidades, ahí sí, exponenciales. Un dato que publica el Banco Mundial mencionaba que a nivel de todo el planeta, en el 2002, solamente el 10% de la población era usuaria de Internet. Hoy, en el 2023, el dato más reciente es un 67%. Es decir, en prácticamente 21 años hemos multiplicado por 6 el acceso al Internet. De manera que sí, hay barreras, pero la tecnología y cómo ha evolucionado nos ha permitido dar esos saltos en el desarrollo. Es decir, ya no necesitamos lo que hacíamos antes en los 90s para conectarnos. Los que ya somos más viejillos, utilizábamos la línea de telefonía para conectar el módem. Entonces necesitábamos tener un teléfono de línea para poder tener acceso a Internet. Hoy ya eso ya no se necesita. Hoy la mayoría de las conexiones son a partir de teléfonos celulares. Aquí en Costa Rica, según datos del Instituto de la Unión Tecnológica de Telecomunicaciones, la Unión de Telecomunicaciones Internacional, dice que la mitad de los costarricenses nos conectamos al Internet de forma periódica utilizando una computadora, casi el 50%, pero el resto se conecta utilizando teléfonos celulares o tabletas. De manera que ya no necesitamos tener lo que necesitábamos antes, que era justamente tener una línea telefónica. Hoy ya muchos hogares ya no la tienen. Uno salta directamente al celular. Y también en términos del acceso al Internet, cada vez es más común el tener acceso directo a un satélite. Las tecnologías que están llegando recientemente a nuestro país, como por ejemplo Starlink, impulsada por Elon Musk, que más allá de sus temas políticos y sus comentarios bastante polémicos, cuando se trata de posicionar productos tecnológicos es bastante bueno. Y Starlink, uno puede tener acceso directo a sus satélites desde cualquier casa, en cualquier lugar del mundo, solamente con tener electricidad y el kit que hoy se puede comprar de forma remota. De manera que cada vez más el acceso al Internet y al mundo digital depende menos de las dificultades geográficas que todavía existen a nivel global. Jaime, es también muy común que la mayoría de veces que se habla de la importancia del Internet, exista una visión o un análisis muy socioeconómico, pero el análisis que vamos a hacer hoy es un análisis de progreso social de los países en nuestro continente. ¿En qué influye el Internet, así a grandes rasgos, sin entrar en detalle de cada país? ¿Qué influencia puede tener el Internet en un progreso social que en el caso particular de todo lo que contempla el progreso social, está entre ello el tener un desarrollo político, una buena democracia? Entonces, ¿en cuánto influye el Internet en el progreso social? Sin duda, don Claudio. El acceso a Internet permite, por ejemplo, acelerar el aprendizaje, de manera que está teniendo un impacto en la generación de habilidades, tanto en educación avanzada como en educación básica. Permite también el acceso a información pública y a servicios públicos en línea, de manera que también mejora el funcionamiento institucional y la manera en la que lo medimos en el progreso social. Bueno, es el entorno de derechos y la participación ciudadana. Los países con más
acceso a Internet, en donde hay más servicios públicos, suelen tener también mejores niveles de participación. Ayuda en temas de salud. La pandemia aceleró las tendencias de lo que es salud en línea. También ha ayudado a que se dé servicios de salud en donde no existe la infraestructura tradicional de salud. Entonces también hay una relación importante. Mejoras en la seguridad. El tener redes con acceso a Internet permite que haya mejores sistemas, por ejemplo, de monitoreo, por ejemplo, cámaras, sensores. Entonces también hay mejores condiciones de seguridad. Hay un mejor cuidado también en la parte ambiental. Particularmente permite tener un mejor seguimiento, por ejemplo, de zonas protegidas, de espacios naturales. Hay un impacto también directo en donde hablamos de inclusión, que permite que las personas tengan otras oportunidades para alcanzar mejores niveles de bienestar. Por ejemplo, desarrollar emprendimientos, desarrollar innovaciones, hacer pagos en línea, consumir productos y servicios. Y eso permite que también pueda haber mejores condiciones de inclusión. Permite también mayores condiciones de libertad en términos de que, por ejemplo, muchas personas se puedan comunicar con otras comunidades, con otras poblaciones, que les permita tener un entendimiento del contexto, adaptarse también ante fenómenos naturales o crisis por ejemplo, huracanes, ahora que hay fuegos forestales en Sudamérica particularmente, inundaciones, permite una mejor organización comunitaria. Entonces, es uno de esos indicadores o uno de esos componentes que le pegan a otros aspectos del progreso social. Los economistas les llamaríamos que genera externalidades positivas. Va más allá de solamente... Es un eje transversal hoy en cualquier actividad. Exactamente, transversal y potenciador de los otros temas. Jaime, viendo América Latina como región, como una sola, si la comparáramos con Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, con Europa, con África, con otros continentes, ¿cómo podríamos ubicarnos en esa inclusión digital? ¿En qué posición se encuentra América Latina en relación con otras regiones? Bueno, América Latina es bastante diversa. Digamos que muy al estilo del fútbol, tenemos un par de selecciones bastante competitivas, un par de países bastante competitivos, Chile y Uruguay, que se encuentran entre los mejores 40 a nivel global. Nosotros evaluamos 170 países. De ahí, de Argentina hacia, podríamos decirlo, Colombia, nos encontramos en media tabla. Ahí estoy hablando de República Dominicana, Costa Rica, Brasil, Paraguay, México y Perú. Y después, ya en el último tramo, está Panamá, está Ecuador, está Bolivia, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras. Entonces, estamos, digamos que entre media tabla hacia abajo, sabiendo que las principales brechas se encuentran en África, sin duda, en algunos países también de Asia, pero que América Latina se encuentra en ese momento en el que nos cuesta trabajo llegar a los niveles de excelencia, a los países más desarrollados en términos de ingreso. No estamos tan rezagados, pero lo que sí hemos estado es bastante estáticos. Es difícil encontrar mejoras en estos temas. Parece ser que llegamos ya a cierto límite de mejora y es ahí donde tenemos que empezar a preocuparnos. Interesante, ahora que nos hacías la referencia genérica, sin entrar todavía al detalle, de los países en América Latina, queda como conclusión rápida que no depende del tamaño del país, que puede ser un país muy pequeño como Uruguay y que tiene un gran desarrollo en este tema del acceso al Internet, puede ser un país muy largo como lo es Chile, ¿verdad? Pero pueden haber países muy pequeños como los de Centroamérica, que tal vez teniendo menos kilómetros uno se imaginaría que la inclusión digital puede ser más fácil por ejemplo, en Brasil. Parece que es más bien un tema de estrategia. ¿Qué ha hecho Jaime García, director del Índice de Progreso Social CLATS INCAE? ¿Qué ha hecho Chile y Uruguay
diferente al resto de países de América Latina para estar en la punta de la inclusión digital en América Latina? Sin duda han facilitado la inversión, tanto pública como privada. Eh, Ellos han puesto como prioridad el alcanzar ciertos niveles de cobertura de Internet. Ha sido parte de las estrategias ya de hace varios gobiernos y además le han dado seguimiento a esas políticas. Eso, bueno, usted, don Claudio, lo sabe muy bien y los que nos escuchan también lo conocen. Mucho de por qué América Latina no termina de dar el salto en términos del desarrollo o salir de lo que es la trampa de la renta media, donde se encuentra la mayoría de nuestros países, es porque no existen planificaciones de mediano y largo plazo que Así realmente se es. cumplan. Normalmente cuando cambian gobierno, entonces cambia la dirección, cambian los objetivos, etcétera. Lo que ha servido en estos países, Chile y Uruguay, es que se ha mantenido una estabilidad respecto al norte de hacia dónde se quiere llevar en ese sentido. Se ha incluido al sector privado también para poder potenciar lo que puede hacer el Estado y eso les ha facilitado estar en niveles altos de lo que es cobertura de Internet. Prácticamente un 90% en ambos casos de los ciudadanos tienen inclusión digital. O sea, es 9 de cada 10 ciudadanos tienen acceso digital. Exacto. Y ahí los retos, bueno, ya son marginales. Ahí sí, en el caso de Chile, por ejemplo, con una orografía tan complicada, hay ya temas técnicos que quizás requieren otro tipo de abordajes, pero ya están arriba de un 90%. Uruguay también con algunos temas en ese sentido, con temas de edad. Recordemos que una de las brechas importantes en términos de adopción del Internet también es la edad, y Uruguay ya está entrando, junto con Chile también, en esa parte de la pirámide poblacional en donde empiezas a tener menos población joven y más Así población es. de edades más avanzadas. Entonces ahí existen Uruguay ya retos. hace años en ese reto. Exactamente. Ujú. Entonces existen retos tanto geográficos, en el caso de Chile, como retos también demográficos, para que la gente realmente facilite el uso de estas tecnologías. Y Aún así, lo han hecho bastante bien. ahora, Jaime, volviendo al tema de que el acceso al Internet, a la inclusión digital es un eje transversal, me llama la atención que cuando uno habla de democracias en América Latina, por supuesto que Uruguay está siempre presente y Chile también es reconocida, pero también cuando habla de desarrollo económico, cuando habla de mejoras en la educación, encontramos a Chile y a Uruguay incluidas en esos primeros lugares. Entonces, parece que por default se diría en temas de software, de computadoras, que por default ese acceso al Internet también tiene resultados en esas áreas que te mencionaba. Sí, y muy interesante, don Claudio. Ha habido sin duda un crecimiento importante en esos países en términos de servicios, no solamente servicios digitales, sino en general la economía de servicios, potenciada también por esta parte digital. Y solo para que tengamos un poquito de idea del tamaño de lo que es la economía digital, el Banco Mundial estimaba que hoy representa el 15% de todas las cosas que se producen, bienes y servicios a nivel global, el 15%, y que ha crecido en los últimos 2 años 2.5 veces más rápido que la economía tradicional. Wow. Entonces, es un tren a gran velocidad que cada vez va creciendo más, y de hecho el Foro Económico Mundial estima que para el 2030, estamos hablando de 6 años, va a representar el 30% del Producto Interno Bruto global y va a representar también al menos 30 millones de empleos directos. Entonces, no solamente es el estar conectado, sino que el estar conectado genera toda una serie de posibilidades de crecimiento económico que sin duda estos países lo han utilizado. Otros lo hemos utilizado con menos, quizás, profundidad, muy especializados. El caso de Costa Rica, que yo sé que ahorita vamos a profundizarlo, es uno de los países, junto con México, donde la exportación tecnológica es la más importante respecto al resto de los países de América Latina. Y Ujú. eso se da gracias también a que han logrado poner Internet en ciertos puntos clave, tanto de su economía como de su geografía.
Pero en términos ya más homogéneos, generales, Chile y Uruguay se mantienen a la cabeza en esos aspectos. Me llama la atención que en el tercer lugar hay un país con mucha dificultad económica, con mucha inestabilidad eh, de gobiernos en el sentido de que varían mucho de una visión de derecha a una visión de izquierda, que es muy inestable en cuanto a las políticas públicas, que es Argentina. Y me llama la atención que se mantiene en un tercer lugar con un alto porcentaje de inclusión digital, ¿verdad? Bueno, Argentina dio el gran salto en los años al inicio del siglo XXI. Ellos estaban con un 12% de cobertura de Internet y prácticamente a partir del 2008, donde tenían 28%, empezaron a crecer exponencialmente hasta llegar a un 80% en el 2019. Mucho del secreto de ese crecimiento ha sido, a pesar de las crisis financieras, una participación importante del sector privado. Argentina sigue siendo un atractor de inversión extranjera directa de alto valor agregado. ¿Por qué? Porque tienen el capital humano para sacarle provecho a esta infraestructura digital. Es decir, a diferencia de la teoría clásica de si uno pone carreteras o pone trenes, va a haber desarrollo solamente porque está la infraestructura, acá ya nos queda claro que no solamente hay que poner la infraestructura, sino hay que poner también lo que genera el valor, que es el capital humano. Y ahí sí Argentina ha mantenido una posición en capital humano por décadas, siendo uno de los líderes en América Latina, de las mejores universidades del mundo se encuentran en Argentina, académicos e investigadores también. Y a pesar de las crisis financieras y crisis económicas, si hay algo que nunca se pierde es la educación. Entonces eso les ha permitido mantener cierto rendimiento en términos de tecnología y la adopción de ese tipo de infraestructuras. Interesante, eso que estás tocando de la educación, porque si yo veo el top 5, donde Costa Rica aparece en el quinto lugar, superado por los tres países que mencionamos y además en el cuarto lugar República Dominicana. Eh, la conclusión rápida es que en el caso de Chile, Uruguay, Argentina y Costa Rica, históricamente han tenido una inversión en la educación alta, independientemente de que nosotros hoy nos encontremos en una situación crítica y analizando mucho el nivel de educación que estamos teniendo, pero históricamente son décadas, son centurias en las que hemos apostado a la educación. Pero aparece República Dominicana que no es una apuesta a la educación muy longeva, es más reciente en ese top 5. Sí, a República Dominicana sin duda le han ayudado las economías de escala, la parte geográfica que sea insular, con población muy concentrada, con el desarrollo de actividades como la turística, que dependen bastante de tener una alta conectividad, y la atracción también de inversión privada. Cuando uno revisa cuáles son los países exitosos, uno se encuentra que es una combinación tanto del sector público como el sector privado. Eso le ha ayudado a República Dominicana. Han apostado por seguir un poco un modelo de sofisticación productiva, como lo que ya hizo Costa Rica en su momento, a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, en donde están apostando por clúster de dispositivos móviles, dispositivos médicos, por maquila de aspectos tecnológicos. Siguen sin alcanzar los niveles de Costa Rica, por supuesto, pero junto con Panamá, ahí van apostando por eso, y en ese sentido ha habido más infraestructura digital, y eso les ha permitido llegar a esos niveles. El caso de Costa Rica, porque si vemos la tabla, pues hay que hablar ya de Costa Rica en el quinto lugar de ese rating de países de América Latina que tienen buenos niveles de inclusión digital. Y vos hablas en tu artículo de que hay tres países que navegan en aguas intermedias, para referirte a la República Dominicana, Costa Rica y a Chile. Si uno fuera conformista, podría decir, no, aparecemos bien, tenemos casi 83 por ciento de esa inclusión digital, 82,6.
Pero ¿qué nos puede estar provocando en no tener un índice más alto? ¿Qué podríamos estar sufriendo dentro del marco de lo social, no solamente lo económico, al estar en ese 82,6? Cuando uno revisa esos datos, uno siempre tiene que entender que es un promedio nacional. Ujú. Pero que cuando uno mete la lupa empieza a encontrar esas desigualdades, esas brechas Excelente. que en Costa Rica, bueno, sabemos que existen, son palpables, y además uno ya las tiene muy identificadas. No es sorpresa que Costa Rica tenga estos altos niveles. Cuando uno ve los mapas, por ejemplo, a nivel cantonal, uno encuentra altos niveles de conectividad en el área metropolitana, donde está el 60% de la población, Eso te iba a pues ahí decir. existe conectividad. Digamos que eso nos ha permitido llevar Internet con un costo relativamente fácil. Después vemos que hay otra zona con alta conectividad, particularmente Guanacaste. Ahí nos encontramos bien, impulsados en No, mucho por el la parte turismo industrial y el y turismo, el me imagino. turismo. Similar Exactamente. similar al caso de República Dominicana. Es correcto. Exacto. El turismo requiere conectividad y donde hay turismo va a haber conectividad. Pero si uno empieza a explorar ya el mapa con detalle, uno empieza a encontrar cantones en donde la conectividad o el uso de Internet o el acceso a una computadora es menos de la mitad, menos de un 50%. Particularmente cantones que están en la frontera, cantones que están en el Caribe, y lo preocupante es que suelen ser cantones con altos niveles de población joven y con bajos niveles educativos. De manera que, ¿qué perdemos al no estar conectados? Estamos haciendo que la población que más se podría beneficiar con esta conectividad no lo esté logrando. Porque sí, el que nosotros con altos niveles educativos aquí en la GAM, con una población de edad media, media alta, tengamos acceso a Internet nos permite hacer mucho, pero la productividad del futuro está en los jóvenes de hoy. Entonces, si a ellos no les acercamos a este mundo, si no potenciamos sus habilidades, pues entonces estamos poniendo en entredicho la sostenibilidad económica y social del país. Y solo para ponerles una idea de la magnitud de lo que significa el Internet, cada año hay una organización que mide lo que sucede en el Internet en un minuto. Y por ejemplo, en un minuto Amazon vende $455,000 en un minuto a nivel mundial. En un minuto Airbnb consigue 747 reservas. Eso es más para que tengamos presente lo La que magnitud. significa la economía digital. Si hablamos, por ejemplo, de CVs, currículums vitae, en LinkedIn, en un minuto se suben más de 6,000. Y estoy hablando solo de la parte económica. Por supuesto, no estoy hablando ya de la siguiente gran revolución, que es la inteligencia artificial, Ujú. pero en ChatGPT, que es quizás la aplicación más conocida, en un minuto se realizan casi 7,000 prompts o estos textos para que la inteligencia artificial generativa pueda construir algo. Es decir, hay mucho de lo que está sucediendo que se transforma en conocimientos, en oportunidades y en dinero. Y si a esta población costera o rural joven no le estás dando estas herramientas habilitadoras, pues los estás condenando a un mundo del pasado. Interesante porque en estos días, en uno de esos programas, hablaba yo con un invitado y en otro programa que me invitaron, de que cuando uno circula por nuestro país, de repente como va de turista y va por las carreteras principales, se siente uno muy tranquilo con su automóvil y transitando, puede que lentamente, pero por carreteras, digamos, sin huecos, en relativo buen estado. Pero cuando uno se desvía a los caminos vecinales, se da cuenta de las grandes falencias que hay de carreteras en las comunidades. Pues bueno, es un poco parecido a lo que vos nos estás comentando. De repente transitamos por los centros poblacionales, no solamente en gran área metropolitana, sino que también de repente, por decir algo, en Liberia o Punta Arenas Centro o en alguna cantón de Limón o alguna variedad de Limón, pero de repente en el resto
de esas provincias hay una gran falencia y eso es un gran castigo para, como lo planteabas vos, para el desarrollo económico y sobre todo para la juventud en espacios que van desde trabajos hasta de tema de educación. Pero por acá quería hacerte la siguiente consulta. Hace algunos días también conversaba yo con gente del sector agrícola, donde yo les decía que uno de los grandes problemas que está teniendo el sector agrícola es la necesidad de acercarse más a los procesos tecnológicos para la producción agrícola y que eso es una forma también de captar la atención de los jóvenes de familias de agricultores que no les atrae el pico y la pala, que sino que ya están, eh, aunque sea por su teléfono, aunque sea por que entran a un café internet o por su computadora, aún teniendo un internet bastante malito en algunas zonas, tienen claro que hay otras formas de desarrollar actividades empresariales y comerciales. Quisiera un comentario tuyo alrededor de esto, porque me parece que es fundamental también si queremos inducir a muchos jóvenes a participar de ciertas actividades, tener también claro que en sus mentes, en la mente de los jóvenes, la tecnología hoy, el futuro digital, enmarca esa necesidad de una inclusión digital en todas las actividades. Bueno, es un excelente tema, don Claudio. Nosotros lo hemos visto, por Mm. ejemplo, en la producción de café. Eh, y estoy hablando, por supuesto, de un producto exitoso para el país, Ujú. un producto con mucha tradición. Y uno de los grandes retos que tiene la producción de café es el cambio generacional. Eh, Productores de café que ya sus hijos ya no quieren dedicarse a eso, que buscan irse a las ciudades, que buscan cualquier otro tipo de actividades y no se quieren quedar ahí. Eh, y esto pasa en Costa Rica, pasa en Colombia, pasa en México, pasa en muchos países. No hay problemas para ese recambio generacional. Y estoy hablando de lo que sería una élite agrícola. Ahora, si nos vamos a la otra parte, en esa distribución eh, de habilidades y potencialidades agrícolas, lo que estamos viendo es que quizás otros productos no tan exitosos, quizás más cercanos a la subsistencia o con mayor competencia, pues bueno, los hogares que se dedican a eso, también los hijos dicen, bueno, si yo puedo irme a la ciudad, que es el eterno fenómeno de migración campo-ciudad que se dio, que se ha dado en todo el mundo, y en América Latina se dio por olas en los 70s, y ahora también se sigue dando, pues al haber cambiado la interconexión del mundo y el tener estas herramientas, pues uno podría decir, como usted lo menciona, hay que darle un cambio a la agricultura para hacer que la edad promedio de los productores baje, de los productores en el país. Y no solamente es verlo por ese lado, también es verlo por el lado de la productividad. Porque ya no es opción el quedarse con sistemas productivos agrícolas tradicionales. Hoy la tecnología agrícola está muy avanzada, ha bajado mucho de costo. Las circunstancias climáticas y la competencia global nos obligan a ser cada vez más productivos y competitivos. Vemos ejemplos, por ejemplo, de agricultura vertical en Israel, en donde Eh, ya no son granjas, eh, sino son edificios que manufacturan, por decirlo de una manera, productos ya, agrícolas. Países Bajos, el segundo Países productor Bajos. agrícola del mundo, el segundo productor agrícola del mundo, solo superado por Estados Unidos de América. Y resulta que Países Bajos es más pequeño que Costa Rica en territorio. Pero mucho más productivo. Correcto. Y es ahí donde está el reto. Eh, no solamente llevar la tecnología a los jóvenes, sino también potenciarlo en todos los sectores de la cadena de producción agrícola. Eso es clave en el país. Sin duda, cambiarle la cara a lo que significa ser un productor agrícola. Tiene que ser alguien ya que conozca de drones, que conozca de datos para tomar decisiones, que conozca de defensores, que conozca todo este tipo de análisis que puede hacer la inteligencia artificial para potenciar la producción. Deberíamos de tener eso como una prioridad nacional, pensando en que la parte agrícola es parte de la identidad costarricense y lo ha sido, que somos además muy buenos productores en ciertos productos a nivel global, pero que si queremos seguir siéndolo, tenemos que adaptar
lo que son esos avances tecnológicos al contexto nacional. Y el cambio generacional es uno de esos temas también en donde tiene que ser todavía más puntual el cómo lograrlo en estas zonas rurales y agrícolas. Vamos a un corte comercial, Jaime, antes de seguir continuando con este análisis tan interesante que nos pones en perspectiva en cuanto a la inclusión digital en América Latina y los retos que tiene la región y las limitaciones que tiene, pero también en el caso particular de nuestro país. Estamos con Jaime García, director del Índice de Progreso Social del CLATS INCAE, aquí en Café y Palabras, porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. En un mundo donde hoy la conexión con la naturaleza es más importante que nunca, existe un lugar que le invita a desconectarse del ajetreo diario y a reconectarse con su interior. Sean bienvenidos a la Reserva Natural Montaña Sagrada, donde cada paso es un encuentro con la serenidad y la belleza natural del Parque Juan Castro Blanco. Acompáñenos y disfrute de una experiencia única, donde el senderismo se convierte en una aventura espiritual, respirando ese aire puro que revitaliza cuerpo y alma. Descubra los beneficios de pasar tiempo en la naturaleza, de respirar profundamente y sentir la energía renovadora que solo el bosque puede ofrecerle. Conéctese con la naturaleza y visite Montaña Sagrada. Les esperamos para explorar y disfrutar de este paraíso natural juntos. Noche sin tregua. Sea parte de la política con P mayúscula. Todos los domingos al ser las 8 de la noche. Disfruta de las tertulias con el politólogo Claudio Alpizar con los principales actores de la política nacional en nuestro canal de YouTube. Usted tiene un compromiso con la política con P mayúscula en Noche sin tregua. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Gracias por continuar en nuestra sintonía y continuamos conversando con don Jaime García, director del Índice de Progreso Social del CLATS INCAE, y hablamos sobre el camino hacia la inclusión digital en América Latina. Jaime, vos sos profesor, y yo he sido profesor también. Cuando uno califica de 7 para arriba, de 70 para arriba, es una calificación que por lo menos, diría mi madre, le ayuda al estudiante a pasar raspando, diría mi madre, cuando pasa con algo superior al 70. En el caso de nuestro continente, de América Latina, hay varios países rezagados: Ecuador, Panamá, Bolivia, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras, que se quedaron para convocatoria, algunos, ¿verdad?, que superan el 60 en el caso de Panamá, Bolivia y El Salvador, y hay otros que ya están reprobados, que no tienen ni siquiera, como decíamos en mi época de estudiante, de ir a Olimpiadas, ¿verdad?, que era presentar examen de reposición, pero Nicaragua, Guatemala y Honduras ya están quedados. Sí, ahí con una cobertura de Nicaragua del 57%, pero con tendencia decreciente. Y esto porque, bueno, sabemos la crisis política y económica de ese país. Guatemala con un 50%, Honduras con un 48% de usuarios de Internet. Muchos de los retos que se tienen en esos países son coberturas más allá de las áreas urbanas, coberturas también con mayor accesibilidad en términos de ingreso, disminuir los costos. En el caso de Guatemala, salir a zona rural, sabemos que por la extensión es muy complicado, pero es parte de los retos que se tienen. Llegar a las poblaciones indígenas, también hay un problema ahí importante. En el caso de Honduras también, sobre todo a poblaciones marginales, más infraestructura que en el caso de Guatemala. Eso es parte de lo que ha mostrado también ese rezago. Tendría que ser prioridad de este gobierno el generar las condiciones para atraer inversión pública y privada que pudieran potenciar ese tipo de inversiones. Y
en el caso, si nos vamos, por ejemplo, a Guatemala, bueno, es uno de los países que tiene estabilidad macroeconómica bastante buena, buenas condiciones en sus cuentas públicas, pero quizás no ha abierto el espacio para la inversión privada para que potencie ese tipo de infraestructura. Entonces ahí hay retos estructurales, tanto sociales como geográficos, muy importantes, que no Eso está es Jaime. ligado, sí, Dale, sí, que no ya está te hago la ligado, pregunta. que no está ligado necesariamente a la parte de ingreso, don Claudio, A porque eso cuando quería uno ve, llegar, a eso quería llegar, porque de todos esos países, el que me sorprende verlo ahí metido es Panamá, o sea, con sí, 67,5 de acceso a la inclusión digital y el crecimiento de Panamá es reconocido en el área y si llama la atención que esté en el grupo de países que sacan nota inferior al 70%. exacto, sí, y ahí si bien es cierto que la parte del ingreso cuenta muchísimo, y que Nicaragua, Guatemala y Honduras son de los países con menor nivel de PIB per cápita, ajustado por paridad de compra. Nicaragua Y son $5,800, Guatemala 9,000 y Honduras 5,700. Puede haber estrategias apalancándote con el sector privado que te permitan mejorar tus resultados. De hecho, El Salvador tiene mejores resultados que lo que tiene Guatemala con casi el mismo nivel de PIB per cápita. Por interesante. supuesto, El Salvador más pequeño, con mayor densidad, menor orografía, tampoco menor desigualdad dentro de los grupos sociales, y eso les ha permitido ser un poco más eficientes en eso. Pero no todo es el ingreso. Usted mencionaba el caso de Panamá. Panamá es el rico Ujú. del barrio de América Latina. Su PIB per cápita es de $33,266. Son prácticamente una economía de ingresos altos, si utilizamos los rangos del Banco Mundial, pero con una cobertura del 67%. Ahora, no es sorprendente. Cuando uno visita Panamá y sale de Ciudad de Panamá, uno se encuentra con una caída importante en acceso a agua, en acceso a electricidad de calidad, en acceso a medicinas, en acceso a educación y también en acceso a Internet. Ujú. El desarrollo económico y social en Panamá se ha concentrado en el canal de Panamá, en la ciudad de Panamá y sus alrededores, pero les ha costado realmente generar políticas incluyentes de desarrollo de oportunidades económicas y sociales en las provincias más alejadas. Esto sin contar también el porcentaje de población indígena que aunque no representa el 30% faltante para tener arriba del 97%, sí también las comarcas indígenas son claramente las zonas con más rezago en los usuarios de Internet. Entonces, hay una serie ahí de aspectos estratégicos que en Panamá no los han podido resolver, a pesar de que han contado con los recursos económicos para hacerlo. Jaime, hay un dato que me llama la atención, que es el caso de Nicaragua y de Venezuela. Venezuela no aparece en esta investigación. Y recientemente oía posiciones tan ridículas como las del presidente Maduro después de la elección que quería que nadie usara WhatsApp y que se cerrara WhatsApp. Y en el caso también de otro gobierno autoritario como el de Nicaragua, me surge la siguiente pregunta. Eh, ¿Tiene la política, el poder de quienes ejercen la política, algún rechazo al desarrollo tecnológico por temor que democratiza en muchos aspectos de la vida social, el derecho a la información y a la comunicación? ¿Será eso lo que hace que algunos países no quieran invertir y sacrifiquen a su población, eh, quitándole la posibilidad de esa inclusión digital? Aunque también me pongo a pensar en la República Popular China, que tiene un gran desarrollo de Internet, pero que también tiene un gran poderío económico como para manipular de alguna forma, con mucha tecnología también, el acceso a la información de sus ciudadanos. ¿Cómo podríamos contemplar este programa de política siempre? ¿Cómo podríamos valorar ese aspecto del uso del poder? Porque cuando yo estaba joven y no existía el Internet,
se decía que en muchas autocracias, en muchas dictaduras, le huían a la libertad de prensa y que existiesen medios de prensa independientes. El caso de Cuba, que nunca tuvo medios de prensa independientes, porque eso podría representar una rebeldía, podría representar un acceso a la información a los ciudadanos. Pasa algo parecido con el Internet. Sin duda, don Claudio. Nada más para contestarle rápido de Venezuela. Venezuela dejamos de tener datos de ellos en usuarios de Internet en el 2017. El último dato disponible fue 62% de usuarios de Internet. Si lo comparamos con Costa Rica, en ese año Costa Rica tenía 72%, Argentina 74%. Pues ya había un rezago importante. De hecho, ellos dejaron de crecer rápidamente desde el 2013. Y bueno, al no tener datos recientes, por eso no lo publicamos. Sin duda, tiene que ver el entorno político y todo lo que ha significado esa crisis social, política, económica en ese país. Respecto a su pregunta, es muy interesante, porque si uno recuerda, por ejemplo, la primavera árabe, cómo inició a partir de esa comunicación en redes sociales, particularmente el Twitter, antes de que se convirtiera en la red X, era una de las redes más utilizadas para movimientos políticos y sociales a nivel global. Lo que todavía sigue siéndolo, pero en menor medida. Pero ciertamente hay tendencias respecto a que los países, mientras más autocráticos, más control sobre la información quieren tener. Eso The Economist lo ha medido, Varieties of Democracy, que es una base de datos a nivel global que mide las características de los países en términos de democracia, lo miden. Latino Barómetro lo ha medido en América Latina. Es decir, hay esa causalidad en el sentido de que los regímenes autocráticos quieren dominar la narrativa y el discurso. Se ha estudiado en diferentes aspectos y uno lo que ve también es cómo existe una restricción de redes sociales, del acceso al Internet. Usted mencionaba el caso de China. Bueno, por ejemplo, Google no tiene un acceso libre en China. Existe esta gran muralla digital, el firewall chino, en donde se controlan las conversaciones, lo que entra y lo que sale en este país. Y eso nos da a entender el papel que tiene el acceso a la información en el mundo digital, en donde sin duda, cuando uno está hablando, y hablábamos de estas tendencias, que por ejemplo en Instagram, en un minuto se suben 3.720 videos, o que en WhatsApp se mandan 41.6 millones de mensajes, o que por ejemplo en los tweets son 360,000 por minuto. Entonces estamos hablando de niveles y volúmenes de información que claramente tienen sus impactos sociales. Por eso para este tipo de regímenes la libre conversación suele resultar un problema, y nos hemos encontrado que muchas veces lo primero que hacen es bloquear este tipo de comunicaciones. El régimen de Nicaragua en su momento bloqueó, por ejemplo, WhatsApp también. Entonces, el manejo de la comunicación y de las conversaciones sociales pasa por lo digital. Y en una autocracia donde se monopoliza la narrativa, el discurso y en cierto sentido la información, pues el manejo digital es clave. En eso del manejo digital nos quedan 2 minutos, Jaime. ¿Qué deberíamos estar haciendo en general en el continente como un esfuerzo para concentrarnos en los grandes temas, para mejorar esa brecha digital, para ese acceso a la inclusión digital, para ese desarrollo, progreso social que pueda permitir el Internet? ¿Cuáles deberían ser los ítems donde estemos realmente concentrados? Los países más rezagados, enfocarse en infraestructura digital. Y no pensando en la infraestructura digital del siglo XX. No necesitamos grandes proyectos o faraónicos proyectos. Hay que ir pensando en cómo incorporar ese tipo de innovaciones como Starlink, como Internet satelital, poner antenas de Internet en zonas rurales y marginadas. Eso sin duda debe ser la prioridad. Para el resto de los países, contando incluso Chile y Uruguay, programas de alfabetización digital
muy fuertes para todas las edades y grupos de la sociedad. No basta tener la carretera de la información si no tenemos los cerebros que la puedan conducir. Así que necesitamos desarrollar esas habilidades en los diferentes niveles de edades. Necesitamos también favorecer la adopción de tecnologías, ya lo mencionamos en el sector agrícola sin duda, pero también en pequeñas y medianas empresas. Hoy estamos no solamente con el Internet, sino como decía el CEO de Google, con el uso de la inteligencia artificial ante uno de los grandes quiebres civilizatorios a nivel global. Él lo comparaba con la electricidad. Bueno, si la inteligencia artificial nos da al menos el 50% de lo que promete, el que no lo estemos utilizando y aprovechando para ser más productivos nos puede dejar en el rezago en los próximos años. Y, por supuesto, desarrollar contenidos locales relevantes, servicios locales, que realmente se pueda crear aplicaciones, páginas de internet, que sean creadas y patentadas en nuestros países. Somos una de las regiones más rezagadas en la generación, por ejemplo, de aplicaciones para telefonía móvil. Entonces, son esas líneas en donde el nuevo oro ya no es negro, ya no es verde, sino digital, está ahí. Y América Latina en general no tiene una política clara de cómo incorporarse equitativamente y sosteniblemente a una economía digital. Jaime, agradecerte como siempre la gentileza de ubicarnos en temas tan importantes para un desarrollo humano sostenible y en este caso el tema de la inclusión digital para el progreso social. Gracias siempre por la disponibilidad de podernos ilustrar con tu conocimiento y con tus investigaciones. Bueno, un gusto, don Claudio, ahí estamos a la orden. A ustedes las gracias por habernos acompañado y los esperamos en nuestra próxima edición de Café y Palabras, recordándoles que este programa siempre se transmite ahora lunes, miércoles y viernes al ser las 10 de la mañana, de 10 a 11 de la mañana. Un abrazo, que Dios les acompañe y nos vemos en nuestra próxima cita aquí en Café y Palabras, porque la política sí importa. Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras.